Un gusto, Alma. Si no me equivoco, no se pudo conectar en la clase pasada, ¿verdad? La verdad. Sí, no pude conectarme. Ahora sí ya. ¿Y tuvo oportunidad de ver la sesión pasada? Sí, ahora en la mañana estuve viendo la sesión del 5. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces se recordará que hablamos de que estas sesiones van a ser más como para repasar lo que el material visto en clases durante las semanas, que van a ser dos, por unidad van a ser dos sesiones y usualmente la sesión que va antes del parcial lo que pretende es que repasemos lo que se va a evaluar, así que esta sesión es en realidad muy importante. Y lástima que solo usted se ha unido y esperamos que los demás compañeros puedan ver la sesión posteriormente. No sé si tuvo oportunidad de ver el material inicial que se publicó en las primeras semanas. Precisamente una lectura que se hizo sobre la historia de la superintendencia del sistema financiero. Sí, la leí y creo que aquí Ah, tengo vale. pastas en mi cuaderno también. Ok, cualquier consulta que tenga, ahí me avisa, pero en realidad, más que todo, en esta sesión lo que quería mencionar y que va a ser relevante para la evaluación es de que actualmente contamos con la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Esta ley entró en vigencia en agosto del 2011 y es la que rige o la ley marco del sector regulatorio, ya para la redundancia, del sector financiero. ¿Y cuáles fueron esas novedades que trajo la ley de supervisión? Que antes estaban de forma segregada. em, Vamos a darle, vamos a admitir a la compañera. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, quiero ver, permítanme. Un gusto que se incorporen ahorita en la clase. Hablaba con su compañera Alma de que esta sesión es un poco relevante porque vamos a ahondar en temas sujetos de evaluación. Entonces, estaba hablando sobre la lectura que se les dejó en la primera semana, que habla sobre la historia de la superintendencia del sistema financiero. Si se recordarán, si leyeron la lectura, así como también en algunas partes de las clases de esta semana, traje mención de que actualmente la regulación o el sector bancario y llámese otra financiera se rigen por la ley marco de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero que entró en vigencia en agosto del 2011. Dentro de las novedades que trajo esta ley es que hubo una integración. Antes de agosto del 2011 existían distintas áreas reguladas siempre del ámbito financiero, pero que contaban con su propia ley sectorial, su propia ley de supervisión y tenían, por tanto, su propia autoridad. En este caso, precisamente, me refiero a la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones. Y cada uno, como su nombre lo dice, supervisaba cada ámbito, el sistema financiero, el ámbito de pensiones y el ámbito de valores. Pero, ¿qué pasó con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero? Hubo una integración y ya esas superintendencias se deshicieron y se creó una sola que sería la Superintendencia del Sistema Financiero. Otro de los aspectos relevantes y que por lo cual también lo menciono, no sé si recordarán los que se conectaron a la clase pasada, que también esta ley vino y creó el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, que es la autoridad competente para conocer en recursos de apelación las sanciones que imponga el superintendente del sistema financiero o su delegado. ¿Y por qué traigo eso a mención? Porque usualmente, bueno, yo trabajo ahí, ya tengo más de 13 años de trabajar ahí, pero una de las cosas relevantes es que
ya con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, usualmente se hace mención a la autoridad máxima de una institución. Entonces, uno también de los aspectos importantes que quiero que se les quede en mente es de que usualmente cuando alguien pide, ¿cuál es la autoridad máxima de la superintendencia del sistema financiero? Cualquiera puede pensar, ay, el superintendente del sistema financiero, pero no, él es el titular, pero la autoridad máxima es el consejo directivo. Esas son una de las cosas que también quería como refrescar un poco. También otros elementos importantes y que también un compañero tuvo a bien preguntarme a través de la mensajería del Blackboard, que cuál era la función del Banco Central de Reserva, ya que no tiene política monetaria. No sé si ya ustedes aprovecharon a hacer el control de lectura o por lo menos comenzaron a ya leer un poco sobre las lecturas que se iban a dejar a evaluación y que se trajo a mención de que ya con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria ya en el 2000 y con la dolarización, ya el Banco Central de Reserva ya no tiene el rol de política monetaria. Pero ya con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se empodera al Banco Central de Reserva y se le da una nueva competencia. Se crea el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, que ya como se puede decir, la autoridad encargada de emitir normativa técnica. ¿A qué me refiero con normativa técnica? La normativa técnica es, si se recordarán las fuentes del derecho, tenemos en primer lugar, bueno, la pirámide de Kelsen. ¿Se recuerdan de la pirámide de Kelsen ustedes? Sí, Sí, Entonces tenemos la pirámide de Kelsen, nos habla de las fuentes del derecho. Tenemos en primer lugar la Constitución, por lo menos en El Salvador tenemos en el mismo nivel los tratados internacionales y las leyes, y que ante conflictos va a prevalecer los tratados internacionales, y posteriormente tenemos la normativa técnica o también conocida como la norma terciaria. En este caso, para el ámbito financiero, el encargado en emitir esa normativa es el Comité de Normas del BCR. ¿Y cuál es el llamado de esas normas? Desarrollar obligaciones contenidas en ley secundaria. Recordemos que la ley secundaria es la emitida por la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que hablábamos también la clase anterior era de que algunas veces la ley cuesta muchas veces hacerla y que el sistema financiero es tan dinámico y también tan técnico que algunas veces es mejor tener una técnica legislativa que el legislador pone obligaciones o normativas amplias y que sea ya la autoridad técnica, en este caso el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, el encargado de hacer un desarrollo más técnico al respecto. Em, un ejemplo claro de esto, pues se puede hablar de las reservas que algunas veces tiene que hacer el banco respecto a sus carteras de crédito, entre otras. No sé si hasta ahorita hay alguna consulta o duda con lo que estamos viendo. no, Lick, por mi parte no. Ok, no, no, licenciada, todo bien. bueno. Bueno, vamos a seguir ahorita haciendo como un repaso eh, de lo que hemos visto en clase y como que les digo, se va a evaluar también. Entonces, en resumen, respecto a lo que nos interesa en la con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, es que vino e integró a tres autoridades: la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones, y se integró y formando una sola autoridad, que es la Superintendencia del Sistema Financiero, que la autoridad máxima de la Superintendencia del Sistema Financiero es el Consejo Directivo, que también se creó el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, encargado de emitir la norma terciaria, y también se creó el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero. Como verán también de la lectura que se les dejó en la primera semana de clases,
La Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero vino a derogar diversas leyes, entre las cuales, como las típicas, serían las leyes orgánicas de la Superintendencia del Sistema Financiero Antigua, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones. ¿Y por qué? Recordemos que una ley orgánica usualmente regula la creación de una institución y su actuar, y ya al no existir esas instituciones, ya no tenía razón de ser de estar vigente esas leyes orgánicas. También hablábamos, no sé si se recordarán, del artículo 44 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que es la normativa de la cual da competencia para imponer sanciones, pero es una disposición que tiene, o ya lo verán en la jurisprudencia, que la define como una tipificación por remisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que la infracción por la cual se puede sancionar a una entidad financiera, precisamente para lo que nos interesa en los bancos, va a ser constituido usualmente por dos leyes. Una que es el artículo 44 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que como verán dice, se constituirá, se sancionará a los bancos por el cumplimiento de las obligaciones contenidas y hace un listado de leyes. Entonces se tiene en primer lugar la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y por otro lado la ley sectorial, llámese ley de bancos, ley contra el lavado de dinero y activos. em, Otro ejemplo podría ser la ley para facilitar la inclusión financiera, entre otras. Entonces se les dejó una jurisprudencia, una lectura para que también la consideren. No sé si han tenido oportunidad de leerla para si hay alguna consulta. Sí, dígame, Roberto. Gracias, Lick. Entonces, por ejemplo, con esta cuestión de todas estas leyes, quiere decir que el Banco Central de Reserva Ujú. hace, en la parte técnica, hace sus aportaciones también. Sí, sí. El Banco Central de Reserva ya con el Comité de Normas se podría decir, un equipo técnico que incluso tiene representación de la Superintendencia del Sistema Financiero y ellos crean la normativa técnica que está llamada a desarrollar obligaciones contenidas en las leyes secundarias. Sí, Entonces, imagínense, ese es un punto importante que menciona su participación porque pasa muchas veces de que porque el sector financiero es un ámbito tan regulado que puede ser de que haya una obligación que fue desarrollada en la normativa técnica. Y la superintendencia sanciona al banco ante un incumplimiento. Y lo típico que dice el banco o el sancionado que dice, hey, momento, no me pueden sancionar por incumplimiento de la normativa técnica por el principio de legalidad. Pero en este caso, ¿qué pasa? Si la normativa técnica viene a desarrollar una obligación contenida en una ley secundaria, se cumple el núcleo o la cadena de legalidad y se puede sancionar a la institución financiera. Es importante que la normativa técnica nunca esté huérfana, siempre tiene que venir a desarrollar una ley secundaria. Entonces, ese es el rol ya más dinámico que cuenta el Banco Central de Reserva con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. sí. Bueno, una pregunta siempre con respecto a eso. Por ejemplo, el banco fue el encargado de realizar el censo en el Ujú. 2024. Entonces, Sí. ¿cómo es que le compete esa parte ahora al banco cuando su tema o cómo se integra, digamos, con las competencias que el banco tiene? Sí, mire, eso es bien, muy interesante su consulta porque en primer lugar cualquiera podría decir, como se dice, como, ¿y qué tiene que ver el Banco Central de Reserva con el censo? Aquí fueron dos factores relevantes. Una, que si no me equivoco, esa competencia fue otorgada por Ministerio de Ley. Se deshizo la Digestic, no sé si usted está familiarizado con esa institución que antes era la que llevaba las estadísticas.
Entonces se deshizo y por ministerio de ley la Asamblea Legislativa le otorgó esas competencias al Banco Central de Reserva. Dentro de las cosas que se valoraron fueron de que el Banco Central de Reserva mide los índices de precio, entre otras cuestiones. Entonces, pero eso ya fueron valoraciones que hizo el legislador. Pero sí, definitivamente esa competencia se dio por ministerio de ley. Bien, gracias, Lick. Bueno, entonces, regresemos a lo que estábamos viendo. Bueno, aquí estoy viendo mis apuntes por si me veo un poquito distraída, porque estoy viendo mis apuntes para lo de lo que será sujeto a evaluación y les quiero dar los insumos necesarios. Bueno, en esta semana se les habló un poco sobre la intermediación financiera. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre ese término? No, No. No, Lick, acá no. Va. No, no se preocupe. La intermediación financiera se podría decir que es la esencia de la función de un banco. Y cuando hablan de intermediación, lo primero que se nos viene a la mente es alguien que representa o alguien que está en medio de dos partes. Entonces, es en sí la función de un banco, es decir, que viene el banco y capta fondos de alguien, de un ahorrante o de un inversionista que tenga fondos en exceso. Viene y los capta. Ya valga la aclaración que para captar fondos es importante tener una autorización. Si no se tiene una autorización y se hace una captación de fondos, eso constituye una infracción. Entonces, una vez captado ese fondo, viene el banco y lo coloca. ¿A qué me refiero que lo coloca? Lo pone a disposición para generar crédito. Entonces, vemos que más adelante vamos a ver que existen operaciones activas y operaciones pasivas. En este caso, las operaciones pasivas, desde un punto de vista del banco, va a ser esas captaciones que reciban. Se va a considerar pasiva porque va a generar una deuda para el banco. Sin embargo, cuando él ya los coloca como préstamos, ya es una operación activa, porque ya le va a generar al banco un activo, llámese una cuenta por cobrar. Pero ¿cuál es lo importante de esta intermediación? Que tanto el depositante como el deudor no tienen relación entre ellos. Es decir, que el depositante no puede venir a exigirle al deudor que le pague directamente a él, sino que es el banco el que tiene la facultad ya sea para captar y para cobrar. Quiere decir de que el depositante nunca va a saber a quién se le prestó el dinero, porque el responsable último para devolver ese dinero al depositante viene a ser el banco. Y también del otro lado de la moneda, el deudor no sabe de quién es ese dinero. O sea, del el dueño final, mejor dicho, de ese dinero, sino que le tiene que pagar el banco. Y el banco va a hacer todas las acciones necesarias para recuperar ese dinero. Y sobre esas dos operaciones hay intereses. El interés que el banco paga al depositante y el interés que el deudor le paga al banco. Y usualmente esa viene a ser la ganancia que tiene el banco. ¿Hay alguna consulta sobre ello? no, Lick. Ok. Vamos a ver. Bueno, lo que les mencionaba de las operaciones activas, que sería más que todo el banco colocando préstamo y de que puede el banco cobrarlo y que por considerarse como una cuenta por cobrar, se le va a considerar como una operación activa. Como verán en el desarrollo de la clase, ya sea otro poquito más, y cualquier cosa o cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Em, a ver, vamos a ver, otro elemento importante quería mencionarles. Em, ujujú. Bueno, ya vi mis apuntes respecto a la evaluación. Solo quiero ver a ver si hay ver lo de la semana de esta clase para
desarrollar un poco más el tema. Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación de esta semana. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla? Sí. Ah, va. Entonces, lo que les anticipaba, este repaso que hicimos desde que inició la sesión hasta ahorita, era como uno de los puntos relevantes que quería que quedaran bien entendidos para el parcial que viene la próxima semana. Habiendo agotado eso, sí quisiera hablarte un poco sobre las operaciones bancarias, porque eso es lo que vamos a ver en la unidad 2 y la unidad 3. Porque ya vamos a comenzar a ver los contratos que devienen de esas operaciones. Entonces, lo que hablamos en un inicio era la actividad principal que ejerce un banco y que es la intermediación financiera. De ahí, a partir de esa operación, a partir de como del término de la intermediación financiera, que quiere decir captar fondos del público para colocarlos, ya vienen la clasificación de las operaciones bancarias, que son las operaciones activas, las operaciones pasivas y las operaciones neutras. Lo que habíamos hablado, que las operaciones activas es las operaciones activas es la colocación, porque va a generar una cuenta por cobrar para el banco. Las operaciones pasivas es el llamado o la captación de fondos, porque va a generar una cuenta por pagarte el banco. Y de ahí tenemos las operaciones neutras, que como ya vamos a ver en la unidad 3, yo no sé si en la unidad 3 o en la unidad 4, van a ser esas operaciones que no tienen relación con la intermediación financiera, pero el legislador le dio la competencia o habilitó a los bancos para poder realizar. Un ejemplo típico de eso podría ser el fideicomiso o la caja de seguridad, pero no se preocupe, eso lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características de las operaciones bancarias. En primer lugar, la duración. Por lo regular, los productos o contratos financieros implican relaciones a mediano o largo plazo. ¿A qué me refiero con eso? De que las operaciones bancarias, una de sus características es que tienen cierta duración entre el usuario o el cliente y el banco. Como vamos a ver, no va a ser un ejemplo, podría ser alguien que tenga una cuenta de depósito de ahorro que se llenan las formalidades de contrato, de formulario Conoce tu cliente, o alguien que simplemente solo va a abonar o hacer de eso que bueno, no sé si recordarán, pero antes uno de los colegios podía pagar con un talonario. Entonces vemos de que ya una operación bancaria implica una relación entre cliente y banco. Y lo que conlleva a una, como les mencionaba, como ya una relación más casuística de conocerlo, una obligación del banco. No sé si habrán escuchado el término conocer tu cliente. No, nadie. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Conoce a tu cliente es un término que se utiliza, bueno, en el ámbito financiero, en el tema de prevención de lavado de dinero y activos, que quiere decir que el banco, o cuando ustedes han ido a hacer una operación financiera, no sé si les piden algunas veces hasta la magnífica, si va a ser un depósito grande de dónde viene ese dinero, si va a abrir una cuenta de ahorro en su trabajo, tiene otros ingresos, está casado. Y algunas veces uno se siente que esto es mucho lo que le preguntan, pero en realidad eso está normado y es más que todo para ver la procedencia del fondo. Entonces,
el banco opera mucho con la confianza y esa confianza es recíproca porque ya hemos visto, vamos a ver más adelante, casos de escándalos financieros en el cual el quiebre de la confianza hace que la gente ya no quiera estar tratando con ese financiero. Lo mismo es también con los clientes. El banco tiene que entablar una confianza y conocer a su cliente. Y eso se da en las operaciones bancarias. No lo va a hacer o no va a hacer todo ese trámite para pago de ventanilla. Yo voy a pagar la CAE o el agua. De ahí nos vamos siempre relacionado con la calidad del contrato y lo relacionado con el punto anterior, en el sentido que las relaciones contractuales de los productos financieros tienen implícito un elemento subjetivo consistente en el de la confianza. Tenemos una relación de profesional y usuario. De ahí nos vamos en la otra característica, que es la conservación del producto. Que en los productos financieros, si el vendedor o el prestador del mismo falla, el consumidor generalmente conserva el producto adquirido o comprado. Por el contrario, en los productos financieros, si el que falla es la entidad que le presta, el consumidor puede perder el producto adquirido. Ejemplo, digamos una quiebra de un banco o una aseguradora tiene efecto directo en el tomador de la póliza de seguros o en el depositante bancario. De ahí la otra característica es el valor del producto. Por lo regular, el valor del producto no financiero desciende con el correr del tiempo, mientras que los productos financieros pueden aumentar su valor en el tiempo, ya que son comprados en virtud de esta característica. Pero como que alguien ingresó. Ya, verdad, sí. La otra característica es alcance de la prestación. Las transacciones financieras involucran contratos incompletos. Algunas de las prestaciones no están determinadas al principio y su alcance y valor están determinados en gran parte por la conducta del proveedor del bien o servicio por condiciones externas. Por ejemplo, la variación en las tasas de interés. Actualmente no tenemos como una tasa fija. Los que tienen productos financieros podrán entender de que algunas veces las tasas le aumentan, otras veces las tasas disminuyen. Entonces, a eso me refiero con contratos incompletos. O, por ejemplo, las llamadas hipotecas abiertas. Esas pueden ir mutando a medida que se va necesitando más efectivo en el desembolso. De ahí la otra característica es la información. Muchas veces por la complejidad de las operaciones financieras es difícil obtener información sobre la calidad del producto y pudiera ser posible que el consumidor esté adquiriendo un producto defectuoso o que no llene sus expectativas. Un ejemplo, un seguro o una cartera de crédito. En este caso, la regulación se ha encargado de subsanar el camino de disparidades que puede haber entre las relaciones de un banco y el consumidor y usuario. En este caso, no sé si ustedes ya cursaron o en el pensum tienen incluido el derecho de consumo. Perdón, no le escuché, que se le escuchó como cortado. No, no hay problema. ¿Han cursado o está dentro de su pensum el derecho de consumo? El El derecho de consumo. Dice. De consumo. Oh, Llámese protección al consumidor. no, Pues espérame que me sale que han ingresado. El derecho de consumo lo que ve es exactamente regular las relaciones entre un proveedor y el consumidor. En este caso, si ustedes ojean la ley de protección al consumidor, hay un apartado especial para las operaciones financieras. Entonces, lo que se espera es de que algunas veces puede ser difícil de que el consumidor eh, puede entender bien las cláusulas o que el banco tal vez es muy complejo el contrato. Entonces, las operaciones financieras, no, las operaciones bancarias, o por lo menos la regulación busca facilitar
ese conocimiento para el proveedor, para el consumidor o el usuario. ¿Y a qué me refiero con eso? De que por lo menos la ley de protección al consumidor y también la ley de bancos manda a que los bancos depositen el contrato en la superintendencia del sistema financiero. Incluso ha llegado a un punto de que hasta se dice el número, el tamaño de letra que tienen que tener los contratos, ello para salvaguardar los intereses del consumidor. También tenemos otro ejemplo de una ley que a mí me llama la atención, la ley del sistema de tarjetas de crédito, que tiene una que otra herramienta que pretende proteger al consumidor, como podría ser la impugnación de los estados de cuenta. He incluido en esa cátedra un poco sobre esa ley para que podamos entender un poco sobre esa figura y las herramientas que tiene el usuario para protegerse ante posibles abusos de bancos. De ahí también relacionado siempre con el punto anterior, siguen todas las características se relacionan una con otra, porque como hablamos al inicio de clase o en la documentación que les habilitó, el sector financiero es algo tan complejo con incidencia en el orden económico que no se puede dejar solo a lo privado, al contrato privado, sino que alguna falla puede tener incidencias grandes o también abusos respecto a los consumidores, por lo cual el legislador tuvo a bien protegerlo crear herramientas para protegerlos de distintas formas, desde su constitución, también desde las operaciones de trato con el consumidor, entre otros. Entonces, otra característica de las operaciones bancarias es que son altamente reguladas. Ahora ya entrando, eso es como las generalidades de las características de las operaciones bancarias. Ahora vamos a ver un poco de las operaciones activas, los que se conectaron al inicio de la clase. Solo quiero ver si hay alguien esperando. Ah, alguien puso algo en el chat, permítame. Me parece el chat, fíjense. No sé si ustedes pueden ver. Aquí está cargando. Estoy cortado. Ay, disculpen. Tengo una idea que ha quedado inconclusa para repetirla. Lo que pasa es que así ha estado el audio, pero ahorita ya hace poco como que se ha vuelto un poco más intenso. Sí, qué raro, tal vez porque aquí donde estoy hay mucho viento. Puede ser, pero si queda alguna consulta o idea inconclusa, la puedo repetir con mucho gusto. Vamos a ver, me están escribiendo. Sí, tal vez la señal de Wi-Fi. Pero, ay, no sé hasta dónde se logró, no, se perdió la idea, pero si no, ustedes me dicen y se repiten. Bueno, vamos a continuar. Y me interrumpen, si ven que se pierde el audio, me interrumpen y volvemos a empezar. A ver. No quiero ver siquiera. Aquí. Bueno, los que se conectaron al inicio, hablamos un poco sobre las operaciones activas y las operaciones pasivas. Lo invito a los que se conectaron un poco tarde, que después de la grabación puedan ver, porque se hizo un repaso general de puntos que se han incluido en el parcial. Entonces, para que puedan ver la grabación posteriormente. Bueno, las operaciones activas son aquellas en las cuales el banco, la entidad financiera, hace entrega de unos recursos monetarios o pone a disposición a un cliente de acceder a ellos. Eso compromete a entregar tales recursos si se hacen ciertas condiciones. Tal vez así no se entiende muy bien, entonces vamos a explicar otra vez la idea de la intermediación financiera. La intermediación financiera es como el quehacer de un banco. Quiere decir intermediación financiera, un banco el que esté en medio. ¿En medio de quién? De una persona que tiene exceso de capital
y una persona que tiene déficit de capital, que necesita capital. Entonces, en primer lugar, ¿a quiénes vamos a llamar a esa primera parte? De forma general, porque ya tiene sus peculiaridades, pero para hacer ahorita algo un poco más entendible, ¿quién tiene acceso al capital? Los depositantes. Entonces viene el banco y hace un llamamiento al público a que le den ese dinero en depósito. ¿Qué hace posteriormente el banco? Viene el banco y lo pone a disposición de aquellas personas que necesitan. Y se van a llamar ese dinero que se pone a disposición los créditos. Entonces, por un lado tenemos las operaciones activas, que es esa colocación de ese dinero, y las operaciones pasivas, que es esa captación. Para que no se confundan, solo porque algunas veces uno se puede como confundir un poco porque dice como que, bueno, si es una deuda, ¿por qué se le llama operaciones activas? Pero pongamos desde el punto de vista de un banco. Un banco, si viene y adquiere o recibe dinero en depósito, pero un banco van a hacer una cuenta por pagar. Entonces, eso se va a llamar operaciones pasivas. Mientras que si el banco presta dinero, para un banco va a ser una cuenta por cobrar. Entonces, eso va a ser una operación activa. No sé si me doy a entender con este punto. Ok, Roberto dice que sí. Así que espero que me haya entendido y si no, me interrumpen y lo volvemos a explicar. Lo que les mencionaba a los participantes desde un inicio, que en este caso el depositante no asume ningún riesgo, porque para él a quien le debe, quien le debe dinero es el banco. Y también el banco, a su vez, es el que adquiere el riesgo de prestarle al que le, valga la redundancia, al que le preste el dinero. Es por eso que el banco, si ustedes han tramitado un crédito, hace una valoración exhaustiva de a quién le va a prestar para ver su capacidad de pago. No sé si ustedes se recordarán lo que pasó en la crisis del 2008 en Estados Unidos, la crisis subprime, creo que le decían. Bueno, no sé si se recordarán que fue una crisis financiera en el 2008 y eso fue porque los bancos de Estados Unidos, de forma general, se lo estoy mencionando porque hay varias aristas, no lograron recuperar el dinero de los créditos que estaban otorgando y eso desembocó en la crisis financiera. Entonces, por eso hoy en día hay una regulación más exhaustiva para el otorgamiento de créditos. Aquí, por ejemplo, bueno, para hacerlo un poco más sencillo, se puso el ejemplo para explicar la intermediación financiera con un préstamo, pero las operaciones activas no solamente son préstamos. Tenemos contratos de apertura de crédito descuento, avales y garantías en moneda legal o extranjera, cartas de crédito de importación, sobregiro, aceptaciones bancarias, entre otras. Ya en la unidad 2 vamos a ver ya operaciones activas. Y por otro lado tenemos las operaciones pasivas, que creo que ya lo abarcamos, se entendió en la explicación que hicimos de la intermediación financiera. En este caso también, como les mencionaba, no solamente es el mero depósito el que vamos a entender como una operación activa. Hay varios tipos de operaciones pasivas. Tenemos el depósito de cuenta de ahorro corriente, depósitos a través de certificados, reportos pasivos, bonos de garantía en general, entre otros. Y también en las siguientes unidades se van a ver ya meramente las formalidades de cada contrato. Porque sí, los bancos, al ser una entidad regulada por la incidencia que ellos tienen en el orden económico, solo pueden realizar lo que la ley expresamente les habilita. Y dentro de ellos tenemos distintos tipos de contrato que sobre todo como verán, están regulados en el Código de Comercio.
una de las cosas de que varios errores que pueden cometer algunas veces, de que no se va a la ley de banco, te vas a buscar una regulación de un contrato en específico y es bien probable que no lo encuentren. Porque la ley de bancos lo que habla más que todo es de, bueno, los requisitos para constituir un banco. De ahí tiene un apartado que habla del IGD y tiene generalidades, pero ya propiamente la regulación ya de un contrato entre un banco y a un usuario lo vamos a encontrar en el Código de Comercio. Y posteriormente tenemos las operaciones neutras. En este caso ya no estamos hablando o esto es ajeno a la función de intermediación financiera. Sin embargo, el legislador ha habilitado al banco a poder realizar este tipo de operaciones. El típico caso es el del fideicomiso. Vamos a ver, estamos hablando sobre las operaciones neutras. También tenemos lo de la caja de seguridad, bienes en custodia, entre otros. Bueno, aquí está como el ejemplo que les mencionaba. Y eso sería, a grosso modo, lo que son las operaciones bancarias, pero así de forma como general de que consiste una operación activa, pasiva y neutra. Como les digo, en las unidades subsiguientes ya vamos a hablar propiamente de los contratos. No sé si al respecto habrá una consulta sobre él. No, ¿y ya alguno ya realizó el control de lectura? No. Bueno, les recuerdo que tienen hasta el domingo y que vale el 40%. Sí es un poco extenso, pero habla sobre la historia de la banca en El Salvador. Como algunos ya sabrán, la historia de la banca en El Salvador ha tenido sus altos y sus bajos, desde que estaba privado, de ahí se nacionalizó, de ahí se privatizó nuevamente, se creó fondos de saneamiento, de ahí vino la constitución del IGD, de ahí la dolarización. Entonces es como una trayectoria y que por la cantidad de lo denso que es y también porque ya en la práctica más que todo es por cultura general, porque póngale que yo cuando me gradué comencé a hacer trámites en el FOSAFI y ni idea que era el FOSAFI. Entonces, es más que todo para que tengan ese conocimiento general de las instituciones financieras, para cuando ya ustedes estén ya en el ejercicio, ya sea como empleados o en el ejercicio, puedan tener conocimiento a qué instituciones acudir. Pero si tienen alguna consulta o duda de algo en especial, lo podemos abordar. Si no, hasta aquí terminaría la sesión, por lo que ya les mencionaba que esto es más que todo como un repaso previo al parcial y que así van a ser las sesiones, porque serían 2 sesiones por unidad, una al inicio, otra antes del parcial. No sé si tienen algún comentario al respecto. No, Lick. No. Pues terminaríamos hasta acá, solo para recordarles también de que estén solventes para realizar el parcial o en dado caso pidan prórroga. Y solamente eso y que cualquier consulta que tengan adicional lo podemos realizar por la mensajería de Blackboard. Pues hasta aquí sería la sesión. Muchísimas gracias por estar presentes. Em, y hasta aquí quedaríamos entonces. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.